Ingresemos entonces al segundo texto de Barthes. Recuerden que está editado en un texto póstumo, así que es de otro año, es del 76, que tiene por título Sobre la lectura. Este capítulo o artículo se los organizo tal como lo organiza él en estos 4 ejes: pertinencia, rechazo, deseo y sujeto. Piensen ustedes que este escrito es algo que él está leyendo en un congreso. Entonces él declara, no tengo ninguna intención didáctica, no tengo intención pedagógica, solamente me estoy preguntando qué es leer, cómo leer, para qué leer. Y justamente cuenta con que y cree que toda lectura es particular. Barthes declara antes de comenzar que él no tiene una doctrina sobre la lectura, pero que está tratando de esbozar una doctrina sobre la escritura. Pero como nosotros ya leímos el texto anterior, nos damos cuenta que entre lector y escritor hay una relación muy cercana en el pensamiento de Barthes. La duda que tiene Barthes, el desconcierto que él declara respecto de la lectura, es que él no sabe si es necesario tener una doctrina sobre la lectura. No sabe si la lectura justamente no será un campo plural de diversidades, de prácticas dispersas, de efectos que sean irreductibles y que por lo tanto quizás habría que preguntarse por la metalectura. En lugar de pensar estrictamente en una doctrina, en cambio prefiere pensar en términos de una metalectura, es decir, una lectura de la lectura. Y quizás esa metalectura, dice Barthes, sea un destello de ideas, de temores, de deseos, de goces, de opresiones, y entonces la idea es no reducir todo ese desconcierto, sino que lo que va a intentar es situarlo, no reducir la multiplicidad, sino situarla y comprender justamente que ese desborde, cuyo objeto es la lectura, la noción de lectura, eso es lo que él va a intentar hacer, reducir el desborde, pero no reduciendo a una unidad todo lo que sucede, sino situándolo. Por eso comienza con la pertinencia. La pertinencia, que ustedes a medida que avancen en este apartado pertinencia, van a percibir que la define como lo que permite fundamentar un análisis coherente de la lectura. La pertinencia es lo que permite fundamentar un análisis coherente de la lectura, pero también permite unificar la multiplicidad bajo una unidad intencional. Cuidado, porque esta reducción es lo que a él le hace crisis. Por eso yo les adelanto en la pizarra que la hipótesis de trabajo de Barthes, o bien a esta altura podríamos decir la tesis a demostrar, es que la impertinencia, es decir, la negación de aquella, es algo congénito a la lectura. Veamos cómo lo desarrolla. Él dice que la pertinencia es el punto de vista elegido por la lingüística, justamente para observar, para interrogar, para analizar el lenguaje. ¿Sí? Sabemos que el lenguaje es un conjunto heteróclito de elementos. Bueno, la pertinencia es como la categoría elegida por la lingüística. Y si hablamos de lingüística, ya estamos hablando del sistema. Pero nosotros antes avisamos que justamente ese es el gesto estructuralista del que Barthes se va a separar. Justamente solo cuando Saussure se decidió observar el lenguaje desde el punto de vista del sentido, es que pudo fundar una lingüística, una nueva lingüística.
Trubetskoy y Jacobson decidieron considerar los sonidos solo desde la pertenencia del sentido. Está exponiendo Barthes, nombrando a Saussure, a Jacobson y Trubetskoy, está viendo cómo cada uno en su área intentó fijar. Y justamente Trubetskoy y Jacobson, cuando decidieron considerar los sonidos desde la pertinencia del sentido, eso les permitió a ellos desarrollar la fonología. A uno le permitió fundar la lingüística nueva, a otros la fonología, siempre la pertinencia. Vladimir Prop pudo fundar el análisis estructural del relato cuando aceptó que centenares de cuentos populares vio y percibió que había ciertas situaciones y ciertos papeles estables y recurrentes, es decir, formas. Y entonces pudo fundar el análisis estructural del relato. Entonces Barthes dice que si él pudiera decidir una pertinencia desde dónde interrogar la lectura, podríamos esperar desarrollar un análisis de la lectura. El análisis de la lectura lo llama una anagnosología, análisis de la lectura. Pero desdichadamente, y aparte ya sabemos el lugar desde el cual piensa, que no va a ser el de atender a la pertinencia, desdichadamente, dice Barthes, la lectura aún no ha encontrado su Prop, no encontró su Saussure, su Trubetskoy o su Jacobson. Justamente en el dominio de la lectura no se da tampoco la pertinencia de los niveles. No hay posibilidad de describir niveles de lectura, porque no es posible cerrar la lista de niveles. Hay un origen de la lectura, que es el origen, que es la lectura gráfica, ¿verdad? El origen de las letras, las palabras escritas. Aunque sabemos que hay lecturas que son lecturas sin cierto aprendizaje técnico, como por ejemplo, nosotros para leer los signos gráficos precisamos una cierta techné, ¿no? La techné es un concepto griego, algunos le ponen J acá. La techné es un concepto griego que alude a el conocimiento de ciertos saberes teóricos a partir de los cuales puedo tener una praxis asociada, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, tenés ciertos saberes teóricos a los que se le asocia una praxis, saber curar. Por eso se suele traducir por arte, aunque a veces tiene traducciones como ciencia y técnica, ciencia, pero el arte de curar no es familiar. Bueno, él está diciendo, para leer los signos gráficos, la letra escrita, precisamos cierto aprendizaje, cierta techné. En cambio, podemos leer imágenes sin ninguna techné. Hay un aprendizaje técnico del que podemos prescindir, igual podemos decir que leemos imágenes. Entonces, una vez adquirida, digamos, esa techné, ya no sabemos detener la profundidad y la dispersión. Por eso él está diciendo, no puedo establecer cuántos niveles hay en la lectura, porque no lo puedo cerrar. Porque hay niveles atrás de los niveles, hay profundidad, hay dispersión en la lectura. Y no puedo determinar cuál es la última. Esa profundidad y esa dispersión de la lectura, se pregunta, ¿esa es la captación de un sentido? Y si es la captación de un sentido, ¿de qué sentido hablo? ¿Del sentido denotado o del sentido connotado? Y estos sentidos, que en algún punto son artefactos éticos, porque el sentido denotado pasa por ser el sentido verdadero. El denotado solemos asociarlo con que es el sentido verdadero y suele pasar a fundar una ley. Entonces, se pregunta Barthes, ¿cuántos hombres habrán muerto por un sentido? El sentido connotado permite instaurar
un derecho al sentido múltiple. Es decir, en la medida en que, por suerte, podemos hablar de que además del sentido denotado en el texto, hay un sentido connotado, eso, la posibilidad de que lo haya, es lo que nos habilita a pensar en términos de sentido múltiple. Y si pensamos en términos de sentido múltiple de un texto, dice Barthes, liberamos la lectura. Pero ¿hasta dónde la liberamos? Barthes dice, hasta el infinito. No hay límite estructural que pueda cancelar la lectura. En un sentido, se pueden hacer retroceder hasta el infinito los límites de lo legible. Es decir, decidir que todo en definitiva es legible. Aunque parezca ilegible, podemos decir que hasta lo ilegible podría parecer legible. Pero en otro sentido, es decir, en el sentido inverso, se puede decidir que en el fondo de todo texto hay un resto de ilegibilidad. Lo repito, en el otro sentido, es decir, en sentido inverso, se puede decidir que en el fondo de todo texto, por legible que haya sido su concepción, hay un resto. Queda todavía un resto de ilegibilidad. El saber leer puede controlarse, verificarse en todo caso, en el estadio inaugural, pero muy pronto se convierte en algo sin fondo, en algo sin reglas, en algo sin grados y en algo sin término. Entonces, de allí que él puede plantear esta hipótesis en principio, pero casi argumentada, así que casi tesis de esta primera parte, que es plantear la impertinencia, y que la impertinencia es algo congénito a la lectura. Porque si la pertinencia te permitía unificar lo múltiple bajo una unidad, así hizo Saussure, Trubetskoy, Jacobson y Propp, él está diciendo, esto con la lectura no funciona, esto no se puede cerrar en la multiplicidad de sentidos. Eso es lo que Barthes no encuentra y tampoco en el fondo quiere encontrar, porque como si habría algo que enturbie el análisis de los objetos y de los niveles de lectura, y como si quisiéramos llegar a la última lectura y fracasamos. Hay algo que conduce al fracaso, el fracaso de la búsqueda de una pertinencia para el análisis de la lectura, el fracaso también del mismísimo concepto de pertinencia. Y de ese fracaso, interesante, deriva el deseo. Toda lectura, en Barthes, la van a ver en el placer del texto también, toda lectura está penetrada de deseo, también de asco, pero vamos a enfocar en el deseo. Toda lectura está penetrada de deseo, por eso un análisis de la lectura es tan difícil, casi imposible, porque justamente es por eso que tiene la posibilidad de realizarse donde menos lo esperamos, como el deseo. El deseo no es, si uno piensa en términos de Foucault, el deseo no se puede disciplinar, no se puede volver normal ni normativizar. El deseo es absolutamente inesperado el objeto que encuentra. Entonces, por eso, porque toda lectura está penetrada de deseo, es por eso tiene la posibilidad de realizarse donde menos la esperamos, o al menos donde nunca exactamente hubiéramos esperado que aparezca. Hay toda una tradición que solemos esperar, hay una tradición que piensa en términos de estructura y toda lectura se da siempre en el interior de una estructura. Aunque la estructura sea múltiple y abierta, la verdad es que en virtud de una tradición solemos esperar que aparezca ese deseo en una estructura. En el sentido de que no hay una lectura salvaje, ¿sí? No hay una lectura natural o salvaje,
no importa que sean múltiples, siempre será dentro de una estructura. La lectura en ese sentido no desborda la estructura, está sometida a la estructura, pero la lectura también es el gesto del cuerpo, porque por supuesto desde el pensamiento de Barthes se lee con el cuerpo, que con un solo movimiento establece su orden, pero al tiempo que establece su orden lo pervierte, y la lectura funciona igual, establece un orden y lo pervierte. La lectura es un suplemento interior de la perversión. Vayamos al segundo eje que le permite pensar la lectura. El segundo eje es el rechazo, siempre de la lectura estamos hablando, No puedo, dice Barthes, responder a la pregunta de ¿por qué los franceses de hoy en día no tienen deseo de leer? Esto es plenamente vigente. Escrito en el 76, pensado o leído en el 76, pero plenamente vigente. Se pregunta ¿por qué parece que el 50% de ellos no leen nada? No sé, no puedo responder esa pregunta, dice Barthes, pero en cambio sí puedo ocuparme, entretenerme con la huella del deseo. Es la huella del deseo que queda en el interior de la lectura, obviamente suponiendo que ya ha sido asumida la voluntad de leer, ¿no? Lo que sí puede Barthes es ocuparse de los rechazos de la lectura. Y se le ocurren dos: el de no leer y el de la biblioteca. El resultado hay todo un resultado, dice él, de ciertos constreñimientos, lo llama, gracias a 1000 intermediarios, constreñimientos que convierten la lectura en un deber. ¿Quiénes son los que la ejecutan? Esos múltiples intermediarios que pueden ser sociales, pueden ser sociales, pero pueden estar interiorizados, ¿sí? Que convierten a la lectura en un deber. Un deber que el mismo acto de leer, justamente en el mismo acto de leer, está determinada una ley. Quiere decir que en el acto de leer hay un deber que está inscrito, como si fuera una ley. El acto de haber leído es como la marca ritual de cierta iniciación. Cuando Barthes habla de esto, no está hablando de lecturas instrumentales. Llamamos lecturas instrumentales a todas esas lecturas que uno tiene o que uno realiza porque le son necesarias para la adquisición de alguna destreza, algún saber técnico. Esas lecturas que son para aprender cómo usar una máquina, no son esas lecturas a las que se está refiriendo, que también son lecturas, ¿no? Pero hay como él dice que en ese tipo de lecturas que tienen una finalidad técnica, el gesto de leer desaparece en el acto de aprender, porque leemos para poder manipular tal o cual máquina. En cambio, está hablando de las lecturas que podríamos llamar libres, ¿no? Y que sin embargo, haber hecho esas lecturas, el haber hecho pareciera que nos transforma en socios o pertenecientes a algo. Hay que haber leído el Antiedipo de Deleuze y de Guattari. Hay que haber leído. Nosotros conocemos bien esas leyes. ¿De dónde procede esa ley?, dice Barthes. Y de diversas autoridades, cada una de las cuales está basada en valores, otras están basadas en ideologías. Por ejemplo, para el militante de vanguardia hay que haber leído a Bataille. Hay que haber leído a Artaud. No se puede no haber leído eso. Durante largo tiempo la lectura fue elitista. Había deberes universales de la lectura.
justamente el derrumbamiento de los valores humanistas ha puesto fin a esos deberes de la lectura, dice Barthes. En cambio fueron sustituidos por deberes particulares, ligados al papel que juega el individuo en la sociedad actual, en la sociedad en la que él se reconozca. La ley de la lectura ya no proviene de toda una eternidad de cultura, sino que ahora proviene de una autoridad enigmática, rara, que se sitúa en la frontera entre la historia y la moda. Recuerden que la moda es un sistema de la época estructuralista de Barthes que a él le interesa mucho cómo funciona. Así que dice que esa ley se sitúa entre la historia y la moda. Hay leyes de grupo, hay microleyes de las que debemos tener derecho a liberarnos. El primer rechazo, entonces, para liberarse de esas leyes es la libertad de lectura, que tiene que entenderse también como la libertad de no leer. Quizás ciertas cosas no se transforman, o quizás ciertas cosas no llegan a suceder porque no se lee, como resultado de ciertos olvidos de la lectura. Barthes las llama despreocupaciones de la lectura. El deseo no puede apartarse de su negatividad pulsional. El segundo rechazo es el de la biblioteca. La biblioteca pública, la biblioteca colectiva, su facticidad. Hoy habría que ver cómo releemos eso, si lo releemos a partir de los libros que conseguimos en PDF o no. Pero lo mismo que él va a describir que le sucede a la biblioteca nos pasa cuando a veces intentamos conseguir el libro. Si el hecho de la biblioteca, de existir la biblioteca, la facticidad de la biblioteca, dice, es la que hace fracasar el deseo de leer. Si es que hace eso la biblioteca, se hace fracasar el deseo de leer, es por dos razones. Una es porque el libro deseado tiende a no estar nunca en ella. Y sin embargo, se nos propone otro libro en reemplazo, en su lugar. La biblioteca, por su propio estatuto, lo sabemos por Borges también, sea cual fuera la dimensión de la biblioteca es infinita. Siempre está como en un más acá o en un más allá de la demanda. Pero el problema es que el libro deseado tiende a no estar nunca en ella. Eso es lo que él dice. La biblioteca es el espacio de los sustitutos del deseo. No tengo el antiedipo, pero tengo el placer del texto de Barthes. La biblioteca es el espacio de los sustitutos del deseo. Frente a la aventura de leer, la biblioteca representa lo real. Llama al orden al deseo. Cuando piensa en términos de lo real, es lo real lacaniano. Llama al orden al deseo. La biblioteca siempre es inadecuada al deseo. Por el otro lado, la biblioteca es un espacio que se visita, pero no se habita. La lengua debiera tener dos palabras diferentes, una para el libro de tu casa, ¿no? Como un término que designara el libro de tu casa, aunque tenga un sintagma autónomo. Y dice Barthes, tendría que haber otra palabra para el libro de la biblioteca, porque el libro de la biblioteca es el libro prestado. Hay un mediador burocrático, tenemos una fecha para devolverlo. Entonces, lo que presenta la biblioteca en el pensamiento de Barthes es que es demasiado grande y a la vez demasiado pequeña siempre. Para extraer satisfacción, para extraer placer, términos bartesianos, goce de ella, hay que pasar por la ley. Es decir, hay que pasar por el Edipo. La castración no es lo que vos querés, no está.
la castración que te lleva a la frustración. Justamente es la profusión de libros que hay allí. Pasamos, a partir de esa profusión y de que no esté lo que buscamos, pasamos a veces 4 años, dice, por lo que pasamos, claro, él dice, por lo que pasamos la castración, ¿no? No solo a los 4 años pasamos por ahí, sino que cada vez que en la vida se experimenta el deseo, pasamos por él, por la ley, pasamos por la castración. Debemos siempre renunciar a la efusión del imaginario. El imaginario es donde el deseo está plenamente satisfecho. El espacio, además, entre paréntesis, dice Barthes, tendría que haber otro sintagma para el libro agarrado, para el libro atrapado, para el libro atraído, para el libro elegido, como si se tratara un fetiche. Él dice, tendría que haber una palabra para el libro que hay que devolver, que ya llega la fecha y hay que devolverlo, para el libro objeto de deseo, para el libro de una necesidad inmediata, sin mediación, que no haya ningún tipo de mediación. Entonces, la distinción que hace él entre el espacio público de la biblioteca y el libro de la casa de uno, es decir, el espacio doméstico, el espacio no público, retira el libro, retira de ese libro toda función social, toda función cultural, toda función institucional. Esas funciones que son de la apariencia. El libro de casa, el que tenemos en casa, es un fragmento de deseo, no del todo puro, porque ya pasó por una mediación. ¿Por qué? Porque lo compraste alguna vez. Como lo compraste, la mediación no fue el bibliotecario, pero fue el dinero. También el dinero es una mediación que bloquea el deseo, ¿no? Lo limita, lo castra. El dinero incluso ha hecho que decidamos comprar ese libro y no comprar los otros. Así que, si bien es diferente, ya ha habido una mediación. Puede ser también, a veces, la compra del libro puede ser leída como desahogo. Hay comprar puede ser liberador, dice Barthes. En cambio, tomar prestado no es un desahogo, ¿no? La institución tampoco lo es. Veamos, hasta aquí estuvo el rechazo y el de la biblioteca con la comparación del libro de casa. Vamos a pasar ahora al deseo, porque ya estuvo merodeando el deseo frustrado aquí. Así que ahora nos dedicamos al deseo.